Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Legrand. Para esta oportunidad tenemos un tema también muy importante y muy relevante, que es los principales criterios para implementar las luminarias de emergencia bajo norma. Entonces, para esto tenemos nuevamente a nuestro invitado Jorge Alcántara. Jorge, bienvenido. Muchas gracias. Cuando nosotros hablamos de las luminarias de emergencia, hay un concepto de seguridad de por medio. Entonces, uno de estos criterios va relacionado con el producto. ¿Qué nos puedes hablar como tal, como equipo? Sí, efectivamente. El primer criterio es el producto. Elegir un buen producto. Estamos hablando de la seguridad de las personas, entonces no puede ser cualquier linterna recargable, que lamentablemente se utiliza mucho. Y se utiliza mucho por desconocimiento. Uno entonces debe empezar por escoger un buen producto que sea una real luminaria de emergencia. ¿Cómo reconocemos eso? Primero, una luminaria de emergencia no debe tener faros que enfoquen la luz. Más bien, la luz debe ser difuminada. Si tiene faros, es porque es una linterna, normalmente. ¿Qué más? No debe tener enchufe. Es muy importante que no tenga enchufe. No debe tener interruptor para apagar las lámparas. No, eso no puede estar al contacto de las personas. Debe tener un control del flujo luminoso, y eso lo puede ver con la ficha técnica del producto. Debe entregar el fabricante la curva fotométrica para que se pueda hacer un diseño adecuado de la iluminación de emergencia. No debe tener faros direccionables, eso es de linterna, no es de luminaria de emergencia. Y bueno, y después cosas que quizás no están tan a la vista, como la electrónica de control de la carga y descarga de la batería para que dure, porque debe durar bastante tiempo, debería, de acuerdo a norma, durar por lo menos 4 años. No está tan a la vista, no es tan fácil verlo, pero sí consultando con la ficha técnica del producto uno lo puede ver, ¿no? Entonces, el primer punto es escoger un buen producto. Ok, entonces esto también va de la mano con la autonomía que tiene que tener el equipo cuando sucede el acontecimiento. Entonces también influye mucho la calidad de la batería que viene incorporada en el equipo, ¿no? Claro, exactamente. Normalmente se tienen baterías en estos sistemas de níquel cadmio, de níquel metalhidruro, de larga duración, en lugar de utilizar plomo ácido, ácido plomo, que no se consideran tanto. Claro, que es lo que abunda normalmente en este mercado, ¿no? Así es, sí. Entonces ahí se puede ver ciertas diferencias también en el tema del costo, ¿no? Efectivamente. Y hablando de costos, una buena luminaria de emergencia puede ser más cara al principio que una linterna recargable, pero al final una linterna recargable, como voy a tener que cambiarla continuamente, termina resultando muchísimo más caro que una luminaria de emergencia. Claro, ahora el concepto de luminaria de emergencia, que es obvio que está asociado al tema de la seguridad, tiene que estar fabricado bajo una norma, ¿no? Que es diferente a lo de las lámparas, de las linternas de emergencia que tú acabas de decir, ¿no? Claro. Entonces el estar fabricado bajo una norma te da la seguridad de que cuando suceda un acontecimiento y entren a funcionar estas luminarias, lo van a hacer sí o sí, porque está hecho bajo norma. Mientras las otras, es como en algún episodio atrás utilizamos el término de echar los dados, ¿no? Y ver si realmente funciona o no. Claro, tiene que estar hecha bajo la norma. Tenemos una norma técnica peruana que es la 60598-2-22. Tiene que cumplir con esa norma de producto. ¿Sí? Interesante. Bueno, eso es uno de los principales criterios, el tema del producto, ¿no? La selección de temas de calidad en en el concepto de seguridad es relevante. El segundo criterio va relacionado al tema de escoger la ruta de evacuación. Efectivamente, es el responsable, el encargado de seguridad del edificio, del local, pero tiene que definir una ruta de evacuación
y en función de eso uno recién puede diseñar el sistema de alumbrado de emergencia. Recordemos que de acuerdo a norma, una norma que para nosotros es básica, es una norma europea, la EN 1838, nos indica, por ejemplo, que una ruta de evacuación que es una banda de 2 metros alrededor de la línea imaginaria que sería la ruta de evacuación. Y que no hay que confundir la ruta de evacuación con los lugares que llama antipánico, porque uno está en una habitación, digamos, como esta, siendo este lugar no la ruta de evacuación, por aquí no transitan las personas para evacuar. Sin embargo, yo tengo que salir correctamente sin tropezarme, salir de este lugar. Entonces, esta zona se consideraría antipánico y la ruta de evacuación se consideraría como tal una ruta de evacuación que es una banda de 2 metros de ancho. Ah, correcto. Es interesante. Ya teniendo esta ruta de evacuación, el tercer paso, el tercer criterio, creo que lo mencionaste, es el diseño. Es el diseño. Entonces, para el diseño, ¿qué consideraciones se tienen? ¿Dónde colocas la luminaria una vez que tengas la... Exactamente. Son varios criterios. Primero, conseguir la iluminación a nivel de piso necesaria para poder evacuar. Primero. Todas las normas internacionales recomiendan como mínimo un lux en el punto menos iluminado de la ruta de evacuación. Aquí también la norma, por ejemplo, la norma técnica de salud también habla de un lux. Hay otros criterios como la cantidad promedio de luxes, pero en general hay que asegurar que haya un mínimo de luz en el piso. Pero después hay otro tema. El otro tema es asegurar que haya lo que llama la EN 1838, una diversidad mínima garantizada. La diversidad la define como la iluminación mínima en la ruta de evacuación entre la iluminación máxima. O sea, porque como no va a estar totalmente parejo, va a haber puntos con más iluminación que otros. Entonces, la diversidad es la relación entre el punto menos iluminado, la iluminación mínima ahí, contra la iluminación máxima. Okay. Y de acuerdo a la EN 1838, esta diversidad no debe ser menor que 1/40, o sea, menor que 0.025. Es lo mínimo que debería haber. Esto también se conoce como uniformidad, que es el contrario. El más iluminado entre menos iluminado. O sea, la idea es que sea una iluminación lo más uniforme posible. Y el otro punto importante es evitar el deslumbramiento. Porque uno de los grandes problemas a la hora de evacuar es que de repente uno recibe una cantidad de luz muy fuerte directa a los ojos y lo deje deslumbrado, enceguecido y se puede tropezar. Y en una evacuación eso puede traer muchos problemas, no solo para la persona, sino para todos los que vienen detrás. Claro, excelente. Según eso, uno escoge la ubicación de las luminarias de emergencia. Y la mejor ubicación realmente, en la mayoría de casos, es ponerlas en el techo. En el techo, a lo largo de la ruta de evacuación, uno va poniendo las luminarias de emergencia y solita la luz va marcándonos la ruta de salida. Excelente, excelente. Bueno, ese concepto de deslumbramiento, ¿no? De que la luz no llegue directamente a los ojos para que tú puedas evacuar, ¿no? El lugar ayuda mucho en el sentido de que cuando sucede un acontecimiento a veces se genera un cierto pánico, ¿no? Claro. Entonces estás muy apurado, puedes tropezar y si alguien más viene detrás tuyo, pues simplemente esto se puede convertir también en una tragedia, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que a lo largo del tiempo hay muy pocos, a veces se pierde un poco la sensibilidad a este sistema, ¿no? O sea, el hecho de que se coloquen simplemente las linternas recargables, ¿no? Puede hacer de que en algún momento se presente el acontecimiento y sí necesites un sistema completamente seguro, ¿no? Ese es el tema. Sí. Bueno, entonces, todo este tema del diseño, Jorge, sobre lo que me indicas, los lúmenes, sobre la norma que mencionaste, la N 1838, también ayuda en algo en el diseño el tema de soportarlo con un software, el Dialux.
No sé. Claro, claro, efectivamente. O sea, nosotros podemos utilizar software como el Deluxe para hacer nuestro plan de iluminación de emergencia y comprobar realmente que tenemos la iluminación y la uniformidad adecuada. El deslumbramiento se logra fácilmente, digamos, evitar con luminarias de emergencia que tengan un patrón que evite que a 60 grados, si lo pongo en el techo, haya mucha luz. Entonces, normalmente una buena luminaria de emergencia tiene un patrón de flujo luminoso que a los 60 grados tiene muy poca luz. Entonces, básicamente enfoca hacia el piso. Y sí, el Dialux resulta una herramienta muy importante. Claro, claro. Ahora, este tema de proyectores, que a lo que tú mencionas de que pueden llegar a deslumbrar la visión de la persona que esté evacuando, pero hay sectores en el cual sí se puede utilizar, ¿no? De repente, claro. A grandes almacenes. Exacto, sí. O la industria, sí. ¿No? Cuando yo tengo techos muy altos, entonces yo sí necesito dirigir la luz para que llegue al piso, pero nunca poner la luz con reflectores, con faros, en la pared que puede... En el interior, digamos. En el interior, en un recinto de, no sé, con techo estándar de 3 metros, poner una de estos faros potentes, ponerlos en la pared, eso es peligrosísimo. En cambio, en una industria con un techo de más de 10 metros, sí puedo poner un reflector para que apunte al piso, porque si no, no llego con una luminaria de emergencia. En esos casos, efectivamente, sí, pero para arriba, evitar el deslumbramiento. Exacto. Entonces, porque es obvio que en la industria la altura es superior a los 2,5 metros que puede haber en un edificio, ¿no? Entonces, por ese motivo, sí, ahí se puede utilizar el tema de los proyectores, pero estos proyectores que tienen las luminarias de emergencia a nivel industrial también están construidos bajo una normativa, ¿no? Que es la misma. Pero para interiores, como dijo Jorge, lo ideal es que la luminaria vaya en el techo y nos pueda trazar la ruta de evacuación que se ha elegido, ¿no, Jorge? Es así. Efectivamente. ¿Qué hay el tema de la señalización, Jorge? El cuarto punto justamente es la señalización, la señalética, la mejor, la internamente iluminada. Esa no nos va a servir tanto para la iluminación de la ruta, sino nos va a servir para indicarnos los medios de evacuación, los sistemas contra incendios, las mangueras, por ejemplo, indicación de escalera, para guiarnos. Y eso es importante colocarlo desde el principio en el plan de seguridad, en los puntos en donde podría causar alguna duda, si seguir o voltear, por ejemplo, en una ruta de evacuación. Y el otro tema es la distancia de donde uno puede ver, porque eso también se diseña en función de la distancia en que una persona puede ver e identificar esa señalización internamente iluminada. Y para eso, bueno, están también estas normas europeas de diseño de iluminación de emergencia, que es básicamente una relación entre la altura de la señalética y la distancia en que se puede ver esa señalética. Correcto, excelente. Y bueno, ya una vez diseñado, implementado todo el tema de las luminarias de emergencia, creo que hay un concepto que normalmente en ciertas instalaciones he visto que se olvida. Es como que piensan que la luminaria de emergencia fuera un elemento pasivo, ¿no? No un elemento activo que debe estar funcionando constantemente. Y entonces hay un tema, el concepto del mantenimiento, Jorge. Efectivamente, es el último punto y es muy importante. Y lamentablemente, como tú dices, muchas veces lo olvidan por completo. ¿Qué es lo que pasa? La luminaria de emergencia pues no funcionan en la mayor parte del tiempo, están apagadas. Y parece que bueno, están ahí y se quedan ahí y listo. Pero el problema es que tienen que funcionar en el momento justo de la emergencia. Entonces nosotros tenemos que garantizar lo mejor posible que van a funcionar en ese momento de emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Toda luminaria de emergencia tiene baterías y las baterías se van a ir descargando con el tiempo.
Entonces, la única forma que nosotros tenemos para garantizar que está en buen estado una luminaria de emergencia es hacerle su mantenimiento, y la recomendación es que se haga cada 3 meses. ¿En qué consiste? En descargar la batería por el tiempo de autonomía que tiene esa luminaria. Por ejemplo, si es de 1 hora, bajo la llave de la luz, veo que se encienda y veo que quede toda la hora encendida. Y luego la vuelvo a cargar. De esa forma me aseguro que va a funcionar, quizás no al 100%, pero por lo menos al 99.99% de seguridad de que va a funcionar. Sin embargo, eso se hace muy poco. Claro. Eso es importantísimo. Y de ahí puedes detectar también los correctivos, ¿no? Exacto. Si la luminaria ves que dejó de funcionar, es obvio que hay que reemplazarla, ¿no? Hay que reemplazarla o cambiar la batería. Y no espero a la emergencia para enterarme que esa luminaria no enciende. Claro. Ahora, en este tema de estas linternas recargables, como tú lo llamas, Jorge, porque bueno, no están fabricados bajo una norma, digámoslo así. Claro. Siempre he visto en los establecimientos que hay que lo colocan con un enchufe, con un tomacorriente. Claro. Eso está mal. Eso está mal, claro. No debe ser. Justo cuando hablamos de producto decíamos que no debe tener enchufe, porque se corre el riesgo que se desconecte y después no funcione. Entonces, no debe tener enchufe, debe estar permanentemente conectado. Debería ser una conexión directamente a la luminaria y con un circuito independiente hacia el tablero. Pero independiente de los interruptores de luz de control, okay, pero saliendo del mismo termomagnético del circuito de iluminación. Ok, excelente. Exactamente. Un último tema respecto a esto del mantenimiento. Bueno, eso ya es más Legrand. Nosotros tenemos 2 tipos de luminarias de emergencia, las estándar y las autotest. Las estándar necesitan este mantenimiento manual. Cada 3 meses, bajar la llave, que se enciendan, uno mide tiempo y las vuelve a cargar. Las autotest hacen solito ese mantenimiento cada 3 meses. Las luminarias tienen una electrónica interna que hace que cada 3 meses se desconecte de la corriente, mida su autonomía y se vuelva a cargar. Y entonces informan el estado de la luminaria de emergencia con LEDs. Entonces ahí el trabajo del responsable de mantenimiento es mucho más fácil y no hay forma de que se olvide de hacer estos mantenimientos. Qué maravilla, ¿no? La tecnología en realidad facilita el trabajo en el caso de mantenimiento como tal, y también acorta este periodo, ¿no? de revisión, digámoslo así. Y también en el caso de las luminarias, ya mencionaste que el autotest como tal de la propia luminaria, pero estas al final se pueden generar una red entre ellas, claro, para poder monitorearlas, ¿no? Efectivamente, si yo ya tengo un sistema más grande, ¿no? Entonces yo puedo unir estas luminarias en una red y poderlas ver su estado, planificar las compras de las baterías, por ejemplo, desde un punto central con una computadora. Sí, también se puede, ¿no? Efectivamente. Y eso mejora pues el rendimiento del sistema de seguridad. Muy bien, bueno, excelente, Jorge. Creo que se han mencionado 5 criterios muy relevantes para el tema de las luminarias de emergencia como tal. Lo que sí es bueno resaltar que siempre se debe contar con equipos de calidad que puedan garantizar que puedan garantizar la seguridad, sí, ¿no? Más que todo. Y esto se logra con equipamiento que está construido, elaborado y diseñado bajo estándares internacionales que son exigentes, pero también a la propia normativa que existe en el país, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube, LinkedIn y en general. Y bueno, nos vemos
en otro episodio de este Café con Legrand. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Jorge. Gracias.